Ya está con nosotros el congresista John Reinaga. ¿Cómo está usted, congresista? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Representante por Apurímac, y el lema de su web es Apurímac Emprendedora. ¿Por qué, señor? Porque Apurímac tiene un potencial en cuanto a la diversidad ecoturística y cadenas productivas ecológicas como productos nativos. Y parte de ello el Apurímac Emprendedor, que genera potencialidades que necesitamos de herramientas tecnológicas por parte del Estado. Muy bien. Y agradecerte, Chema, del espacio que le estás dando bastante énfasis al tema de las personas con discapacidad, que somos más de 3 millones. 3 millones. 3 millones que muchos dicen, ¿dónde están? Sí, pues. Yo lo señalo que son como un pueblo fantasma. Sí, señor. Existimos, pero no nos ven, a raíz que muchos viven en sus domicilios, acuartelados. Ahí esta ley donde quiere insertarlos a todos mis hermanos y hermanas con discapacidad de los distintos tipos, para que puedan insertarse a la sociedad en todos los aspectos. En todos los aspectos es una ley bastante productiva que se viene debatiendo en el Congreso. Muy bien, vamos a conversar sobre ella con su venia después de la pausa, señor. Correcto. Volvemos enseguida. Bueno, señoras y señores, el congresista John Reinaga, presidente de la Comisión de Inclusión Social y las Personas con Discapacidad. ¿Necesitábamos una nueva ley? Sí. ¿No era suficiente con las leyes que teníamos? No, ameritaba una nueva ley, ya que la actual, la 27050, la Ley General de la Persona con Discapacidad, es una ley obsoleta, una ley que ya cumplió su vida útil, una ley que tiene vacíos legales. En pocas palabras, una ley que no lo respetan las autoridades locales, municipales, regionales, y eso perjudica a la población nacional con discapacidad. Es en ese contexto, después de 14 años de esta primera ley, se está debatiendo aproximadamente como un año. Sí, pues. Esto continúa todavía del anterior periodo legislativo, y ya estamos nosotros en la fase final, al cual para mí es un honor tenerlo, esta ley general, que probablemente igual va a durar unos 15 años más, una ley inclusiva, no es como la anterior, una ley rehabilitadora, esta es una ley inclusiva en el tema de deporte, salud, vivienda, universitaria, educación. Es una ley muy fundamental donde reconoce los derechos humanos de esta población vulnerable y va a insertar, y lo interesante de esta ley es que va a haber sanciones y multas, vale decir, funcionarios o autoridades que infrinjan y no quieran cumplir, va a haber sanciones desde una UIT hasta 20 UITs. Pónganos un caso, por ejemplo. Por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores, que no quiere contratar del total de personal el 3%, que es actual. Con la nueva ley es el 5%. Y la nueva ley aumenta 5%. 5% al sector público, y al sector privado se crea recién el 3%. Ya. En aquellas instituciones o empresas privadas que tienen mayor de 50 trabajadores. Entonces ahí se les pone el 3%. Entonces los que infrinjan, si es una institución pública, se le va a suspender al funcionario que se oponga a ello por un mes sin goce de haber. Segundo, un año sin goce de haber. Tercero, va a haber despido, ¿no? Y las multas igual, para las empresas privadas, desde una OIT de 3.600 hasta 20 OITs, como 70.000 soles. Si es que vienen repitiendo en estas sanciones e infracciones. Vamos a tocar algunos temas puntuales. Educación, por ejemplo. En el Perú tenemos un problema de inclusión social, justamente, que es el término de moda, digamos, con los chicos que tienen algún síndrome especial, que no se sabe bien si pueden estar en educación especial, faltan instituciones o deberían estar en educación regular. ¿La ley va a ayudar a esto, a resolver este problema? Esta ley bastante beneficia, ya que es una educación inclusiva que se está apostando, vale decir, desde el tema universitario hasta el tema de jardín, ¿no? Lo que es el pregrado, va a haber bastante apoyo, vale decir, en el caso de las bibliotecas de colegio, de escuelas, así como de las universidades, va a haber un sistema de texto hablado, va a haber el sistema braille, va a haber lenguaje de señas, las barreras físicas que existen, ¿no? A veces gradas innecesarias o puertas angostas en los baños o pasadizos, igual, de una manera gradual se va a ampliar. Con esta nueva ley se está apostando bastante en ello para que todos y todas puedan participar de los distintos estudios, así como en el estudio regular básico, el tema accesible en cuanto a los docentes que tengan mayor preparación y formación con los niños de síndrome de Down,
y otras discapacidades intelectuales como mentales que hoy se perjudican. Acá va a haber mayor beneficio, mayor incidencia por parte del Ministerio de Educación, donde desgraciadamente se tiene de cada 5 niños con discapacidad, uno solo asiste hoy en día en el Perú. ¿Uno de cada 5? De cada 5, o sea, estamos hablando de un número brutal que se están perjudicando y ellos también son seres humanos. En ese contexto nosotros, y por eso esta ley general no tiene bandera política, todas las bancadas están de acuerdo, han aprobado por unanimidad en el Pleno, 106 votos, y ahora es lo que se está discutiendo, los 14 del Ejecutivo, 14 puntos que observaron. Hay algunos que la Comisión se está allanando, otros se está insistiendo, o en algunos vamos a quedar con un texto consensuado. ¿En cuáles se está insistiendo, por ejemplo, en la Comisión? Bueno, ¿Qué ha observado el Ejecutivo? En lo que se está insistiendo, por ejemplo, la igualdad, igual reconocimiento como persona de ley, vale decir, la capacidad jurídica que tenga, que el Código Civil establece a toda persona. Estamos insistiendo porque con esta capacidad va a tener goce y ejercicio como ciudadano en todos sus derechos fundamentales, tal cual establece la Constitución Política del Perú, en su primer artículo. En ello se está insistiendo, el allanamiento es en el caso de las municipalidades. La autógrafa señala que las multas y sanciones debe pasar al CONADIS, Lima. Cabe señalar, en el Perú, en el interior del país, dentro de los 1.820 municipios, hay en 500 que ya tienen oficina municipal de atención a la persona con discapacidad, que muchas veces funciona debajo de una caja escalera, no tienen presupuesto, a duras penas han colocado un personal. Entonces, ahí es donde se está pidiendo que estas sanciones, estas multas pasen a esas oficinas con nombre propio para que ellos puedan hacer capacitaciones, construcciones de pequeñas rampas y talleres laborales, cadenas productivas, no sé, de acuerdo a la necesidad. Ahí es donde nos estamos allanando a lo que el Ejecutivo ha recomendado. Hoy día hemos aprobado 4 o 5 puntos donde ha estado la ministra de Justicia, varios viceministros de distintos sectores. Yo creo que eso le da un peso y respaldo de este gobierno nacional del presidente Ollanta, que se preocupa por la... Este jueves tenemos ley. Dios quiera que este jueves, porque todavía tenemos puntos por debatir, el miércoles en la sesión ordinaria vamos a continuar y esperemos que, porque están veniendo varios congresistas un poco a poner zancadillas de lo que se está avanzando, pero es normal, yo creo, parte del juego de la política, donde el miércoles vamos a continuar debatiendo punto por punto con los ejecutivos, con los técnicos del Ejecutivo, y esperemos, yo estoy de una mente positiva, que el miércoles aprobamos el dictamen, como usted lo dijo, el jueves entra al Pleno, y yo creo que en ella no hay más discusión porque todas las bancadas de todas las tiendas políticas están de acuerdo con esta nueva ley general para ya someterlo para su promulgación mediante el Ejecutivo. ¿Está usted contento con su trabajo, señor? ¿Ha logrado lo que quería? ¿Pensó usted en esto cuando fue candidato? Bueno, no pensé de asumir una presidencia para empezar en la comisión. ¿Pero tenía en su mira esta ley, esta norma? Sí, tenía un poco la discriminación que vivimos al interior del país, más aún como apurimeño, en una tierra bastante rural, campesina, donde hay muchos derechos que no se respeta, así como presupuesto del centralismo limeño no llega a Apurímac. Esta ley beneficia muchos programas sociales. ¿Usted ha sentido en carne propia esa marginación, señor? Claro, yo lo he visto, lo he sentido muchas veces. ¿Cómo lo ha sentido usted? Muchas veces que te cierran las puertas en el ámbito laboral. Yo cuando me accidenté ya hace 12 años aproximadamente, 12 años. Quise laborar en un municipio de Andahuaylas donde me cerraron la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué iba en silla de ruedas? O sea, por la discapacidad, que no tenemos presupuesto, y terminé en ese municipio siendo regidor provincial. Creé varias oficinas de fuentes de trabajo, desarrollo económico local, y en el caso de Andahuaylas o Apurímac he ganado concursos nacionales de Foniprel, que a veces todo un municipio provincial con todo el aparato logístico que tienen, no logran ganar. ¿Concursos de qué dijo? Foniprel. Estos son concursos de obras a favor de distintas infraestructuras dentro de cada jurisdicción, y yo creo, a su pregunta, incapacidad no es discapacidad. Yo creo las capacidades de las personas
que tenemos algún tipo de discapacidad. En el caso mío, yo me movilizo en una silla de ruedas. Silla de ruedas, efectivamente. Y eso no nos limita para nada. ¿Cuánto tiempo está en la silla de ruedas, congresista? Ya 12 años. 12 años. ¿Después del accidente se sintió usted mal? Por supuesto, supongo. Claro, al inicio. ¿Se sintió desmoralizado? Al inicio bastante, un pequeño trauma, un pequeño shock. Un shock, un trauma. Pero después de ello, yo creo con la voluntad y el coraje de uno asumir nuevos retos, ¿no? Porque peor si nos intimimos o nos victimizamos, peor, más daño nos hacemos. Afrontar a lo que ya está hecho. ¿Qué le hizo tomar la decisión de pararse, digamos, metafóricamente hablando? ¿Qué fue lo que lo movió más? Bueno, lo que más me movió, bueno, fueron tantas cosas, ¿no? De las impotencias que miraba en Apurímac, que no se respetaba, niños, niñas, personas con discapacidades, donde alzo mi voz. Y desde ahí solo empecé y terminé con varias bases de organizaciones de personas con discapacidad, al cual se denominaron DISDAP, Discapacitados del Departamento de Apurímac. De acuerdo. Y continuamos en esa brega, aunque ya hemos dado paso a un costado para dar oportunidades a nuevos líderes con discapacidad en este tema. Más estamos comprometidos con el tema agrario, el tema campesino, claro, el tema propio de coyuntura. Usted ha dicho algo que me parece importante al comenzar esta entrevista, y es que a veces no se les ve, porque muchos se quedan en su casa. Y me da la impresión de que a veces los esconde la familia un poquito también. Como que la familia se siente mal, no quiere reconocer que en su familia hay una persona que tiene una discapacidad de algún tipo, ¿no? Y no lo sacan a la calle, oiga. Estoy pensando en los niños, por ejemplo, con síndrome de Down, etcétera, ¿no? Que hay eso todo. Y en general lo que antes se llamaba los minusválidos también. Me da la impresión de que eso está cambiando un poco en el país. No, ese es cierto. ¿Cómo lo ve usted eso? En el año 1980, en el gobierno de Belaúnde, más de 5.000 personas con discapacidad, que hasta ahora no se repite, algo histórico. Sí. Y desde ahí, como usted decía, producto de esa lucha, que mañana lo recordamos, un 16 de octubre de 1980, consiguieron algo declarativo, una ley día del minusválido. Okay. Mañana celebramos ello, ¿no? Que ya con el transcurrir de los años se ha cambiado Día Nacional de la Persona con Discapacidad, producto de esa lucha de muchos dirigentes nacionales, familiares y personas de una u otra manera comprometidos con este tema, que no se hacía absolutamente nada, ¿no? En ahí lo único que lograron fue esa cuestión declarativa, que hoy le estamos dando más fuerza desde el legislativo. Yo agradezco al presidente Ollantumala, mediante el ejecutivo, que hoy ha estado presente en la comisión, que le viene dando mucho empuje a esta ley general, ya que es una ley inclusiva y no rehabilitadora como la anterior que teníamos. Dígame la diferencia, por favor. ¿Por qué no pero la rehabilitación no está mal? Sí, definitivamente, estamos de acuerdo. Dice usted. No es suficiente, porque nosotros necesitamos, más que la rehabilitación, prevenir las discapacidades, que muchas cosas en el camino se puede subsanar. Hay cuestiones ya por dejadez de la persona, por recursos económicos o por falta de especialidades como de investigadores en el tema de salud, en todos los aspectos de la discapacidad, son la que tenemos la consecuencia de eso. Y para el Estado le es más rentable investigar, apoyar el tema preventivo de salud a lo de mantener a una persona con discapacidad de por vida. Y en ese contexto esta ley es bastante inclusiva, no es asistencialista, bastante inclusiva. Para mí es una ley progresista que va a marcar historia en el Perú, el antes de y el después de la promulgación de esta ley, porque con las multas hay pensión no contributiva para la discapacidad severa, las personas de extrema pobreza, bueno, hay pensión de orfandad, se está adelantando pensión anticipada, hay los programas sociales, en fin, hay una diversidad que se está tocando. Se ha modificado el Código Civil, el Penal, la Ley General Universitaria, de Trabajo, de Salud. Hay como 15 artículos de diversas leyes generales que se han modificado, son 86 artículos que no se le escapa en gran parte. De repente faltará afinar algunas pequeñeces, pero eso ya en el camino se irá modificando. Vamos a seguirlo conversando, si se puede quedar un instante más, señor, por favor. Con gusto. Después de esta breve pausa, regresa el congresista John Reinaga.
Bueno, pues estamos con el congresista John Reinaga. Él cree, y mucha gente espera también, que se apruebe de una buena vez esta ley, porque es una ley de consenso, no hay mayores discrepancias políticas entre las diferentes fuerzas. Ha habido observaciones del Ejecutivo, algunas se va a superar rápidamente, y ojalá que el día jueves tengamos esa ley. Y esta es una ley también que de alguna manera modifica la actitud de la sociedad frente a los llamados discapacitados. Porque muchas veces, dígame usted como discapacitado, ¿qué digamos? O ¿cómo se siente usted cuando hay gente que le dice, ay, qué pena, caramba, qué lástima, cómo le ha pasado? Y muchos nos sentimos bien diciendo, qué lástima, qué pena, ¿no? Qué desgracia. Claro, y eso de la sobreprotección... ¿Cómo es eso? Te hace daño. O sea, lo que pedimos son igualdad de oportunidades, no pedimos privilegios. Con esta ley se pide derechos más que privilegios. Y eso del qué pena, definitivamente malacostumbra al ciudadano y se intume y peor, se hace daño. Eso es lo que ya en buena hora se está rompiendo. Pero un tema, lo que tú decías, que hay todavía familiares que encierran a sus seres. Ese es cierto. O sea, todavía, bueno, ya no es en todos, pero todavía hay tabú, hay complejos de la vergüenza, del qué dirán, que mi hijo nació con retardo mental. Exactamente. Y los encierran. Cuando hemos hecho encuestas con el caso de Dizdap en Apurímac, los vecinos del costado no sabían que en su costado había un vecino que tenía un hijo con discapacidad o una hija con discapacidad encerrado, 15, 20 años, 30 años. 20 años encerrados. Y es lamentable. En buena hora se está rompiendo en el Congreso. Somos varios parlamentarios que tenemos discapacidad, a diferencia de otros periodos legislativos. Eso es un buen índice, que hay avance. Y eso queremos, que hay en todos los espacios, alcaldes, presidentes regionales, funcionarios, ministros, en fin, que se vea en todos los espacios. Y esta ley apunta a eso, ¿no? A que participen y les dé mayor inserción en todos los aspectos. Corríjame lo siguiente, que puede ser un prejuicio que tiene mucha gente. La persona que tiene algún tipo de discapacidad, sea esta de nacimiento o sea esta sobreviniente, digamos. Por accidente. Por accidente, inmediatamente compensa eso con el desarrollo de alguna otra cualidad especial, que inclusive ni él mismo sabía que la tenía. Me pregunto si en su caso funciona eso o no. Claro, eso es su análisis, es bastante cierto, ¿no? O sea, las personas con discapacidad que pierden algunos sentidos adquieren otros sentidos. En el caso mío, por ejemplo, he perdido los miembros inferiores. No tengo la fuerza suficiente para poder caminar, pero inconscientemente he ido adquiriendo, no tanto un sexto sentido, pero una intuición que te hace presumir mediante la vista de las personas si te está mintiendo o no te está mintiendo, si te dice la verdad. Sí. Y en un 90%, o sea, científicamente está comprobado, ¿no? Y es de acuerdo a la persona cómo lo desarrolla. O sea, usted ha notado que ha mejorado su capacidad para ver... Para intuir. Para intuir. Claro, a mí tampoco no me conviene estar discutiendo con la persona, oye, me estás mintiendo, porque me ganaría de enemistades, porque la gente, créeme, en esta sociedad, en este mundo, miente innecesariamente. Sí. Y en el caso mío es fácil de ver, ¿no? Innecesariamente. Innecesariamente. O sea, hay mentiras de repente piadosas, positivas, pero hay mentiras también maliciosas, pero hay mentiras innecesarias, que la gente sin necesidad lo vierte. En ese que, como señalas muy bien, Chema, tu análisis intuitivo también de periodista, igual, la persona invidente que no mira, desarrolla tremendamente el oído. Él te escucha qué ha sonado, qué tal cual, y aparte de eso, el tacto. Igual, ¿no? Las personas del lenguaje, igual, cada uno desarrolla otros sentidos que le ayudan, ¿no? Que en parte le compensan, no al 100% con lo que ha perdido, pero en parte ayuda para poder superar y afrontar la sociedad. ¿Usted se da cuenta de que si se aprueba la ley como parece que se va a aprobar, usted va a pasar a la historia como uno de los grandes hombres de la ¿cómo se llama? De la discapacidad en el Perú? Claro, yo como te decía al inicio, para mí es un honor de presidir. Cuando postulé como candidato nunca pensé que iba a presidir una comisión ordinaria como es esta, la de inclusión social y personas con discapacidad. Y bueno, acá estamos en este segundo año legislativo, asumiendo frontalmente con un tema, no solo el tema de discapacidad, sino vemos diversos programas de bandera que lo viene impulsando el presidente Ollanta, lo que es
Beca 18, Cuna Más, Jaliwarma, Pensión 65, Juntos, en fin, el tema de fiscalización para no tener el mal uso y combatiendo todo lo que es corrupción así de la manera más brutal de sancionar y en el camino ya vamos a presentar estos proyectos de ley para que pueda mejorar y sobre todo queremos el cambio gradual de evitar menos pobres. O sea, estos pobladores de pobreza extrema puedan ir gradualmente saliendo mediante las actividades laborales al cual estamos presentando los proyectos de ley. Bueno, señor, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, agradecerte a ti. Y volveremos a conversar sobre el tema. Agradecerte, Chema. Mañana es un día importante. Un día muy importante, sí. El Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Somos más de 3 millones en todo el Perú. Y tu voz bastante nos alienta, nos ayuda. Y no dudo que todos los televidentes que tienen familiares directos o indirectos con discapacidad se sienten bastante fortalecidos, que un programa tan importante como el tuyo se esté tocando este tema de manera amplia. Y mañana invitamos a todos los habitantes con discapacidad de Lima a que participen en el Congreso de la República frente a la fachada del Congreso en la Plaza Bolívar. Va a haber un evento importante, va a haber un grupo de rock con discapacidad, un grupo que toca cajón con discapacidad, una pareja que baila marinera con discapacidad, va a haber médicos especialistas que Salud está mandando, hay varias carros que están vendiendo, ya hoy día se han instalado, con atención gratuita, con medicinas, en fin, va a haber un día de regocijo y también vamos a escuchar a los dirigentes con discapacidad que den sus necesidades y pedidos, viertan y nosotros tomar nota ya que todavía no aprobamos el dictamen en la comisión. Señor congresista, muchas gracias por haber estado.